Muy bien, continuamos en 2019. Ya está con nosotros César Azabache. Vamos a conversar con él. Bienvenido, doctor. Gracias. Encantado, Antes de eso, quería pedirle que nos acompañe a revisar unos cuadros que hemos tomado. La fuente es el diario El Comercio, que ha sabido sintetizar el tema del cronograma de los interrogatorios de Jorge Barata en Brasil. A ver, tenemos esto. Yo creo que estoy al revés. Empieza mañana, martes 23 de abril. No sé por qué tengo jueves acá, 23 de abril, miércoles, a ver, martes. Los temas son la carpeta fiscal, caso García, carpeta fiscal, caso Metro de línea 1. Luego tenemos el miércoles, ¿no? Continuamos con eso. El miércoles es la carpeta fiscal Metro de Lima, el decreto de urgencia y más tarde, por la tarde, tiene que responder sobre el caso Toledo, Interoceánica, tramo 2 y 3. Continuamos el día jueves, tercer día de interrogatorio. Barata deberá responder a las 9 de la mañana sobre el caso Evitamiento, Acurio, y luego también a las 9 de la mañana la carpeta fiscal que corresponde a los bonos soberanos vía Evitamiento, Cusco. Esto será, claro, la citación. Y el mismo jueves a las 10 de la mañana, Club de la Construcción. Por la tarde, a partir de las 2, el caso Arbitrajes. Eso es, nos falta algo más. Esto es también el día jueves, ya por la tarde, carpeta fiscal que tiene que ver con Peñaranda, Alfa Consult. Y también a las 5, Javier Pérez Jiménez, carpeta fiscal 28-2017. El viernes, último día del interrogatorio, dice el fiscal Carlos Puma Quispe, estará a cargo de los interrogatorios, atenderá por la mañana el tema revocatoria, a las 11 el caso reelección, hablamos de Susana Villarán, y a las 12 se tratará el tema caso Imacén. La fuente es El Comercio. Continuamos con el mismo viernes. Por la tarde, intensos van a ser los días de trabajo de la Fiscalía, el caso Ceballos-Ocitrán. Y a las 3:30, Interoceánica, tramo 4. Por último, a las 5 de la tarde, la investigación preliminar, carpeta fiscal 20-2017, el fiscal Elmer Chipre Castillo. Ese es el cronograma que viene y, por supuesto, ustedes tendrán toda la información a través de Canal N. ¿Cuáles son las implicancias de este interrogatorio? Vamos a hablar con el doctor César Azabache. Tenía aquí yo un par de puntos que quería abordar especialmente con él. El tema de la declaración de Barata. Uno dice, pero el acuerdo no está aprobado, todavía no, el Poder Judicial no se pronuncia. Los fiscales ya están interrogando a Barata. ¿Cómo entender esa figura? ¿Estos son interrogatorios válidos? ¿Van a pesar? ¿Se van a tener luego que volver a cotejar judicialmente para qué? Eso es muy importante porque hay que entender el significado de esta escena, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de estilos. Vamos a poner un ejemplo al otro extremo, ¿no? El primer acuerdo que firmó la Fiscalía con Odebrecht se cerró en enero del 17. Representó un anticipo de $8 millones en reparación a cuenta, que finalmente fueron incautados. ¿Usted ha defendido el acuerdo? A pesar de, claro, de que nos hubiese He defendido gustado... el estado actual, más allá de lo que hay que hacer después. Pero quiero reparar en esto. Cuando la Fiscalía anunció que había obtenido esos primeros 8 millones, no comentó que junto a esos 8 millones había venido la evidencia que hizo posible las primeras detenciones de febrero del 17, las del Metro de Lima, y la primera evidencia sobre los 20 millones de una de las IRSA, el origen del caso Toledo que provocó su fuga. Es un estilo de hacer las cosas. Desde cierto punto de vista, los acuerdos de colaboración eficaz suponen un hermetismo total sobre la fuente de la evidencia que sin embargo se usa. Sabemos que la evidencia del primer tramo del caso Metro y de las primeras IRSA vino de ese acuerdo de enero por la secuencia de los hechos, pero la Fiscalía jamás lo contó. Y para ese acuerdo no hubo ninguna declaración que trascendiera a medios. Método 1, si voy a usar información de un acuerdo de colaboración eficaz, no revelo la estructura del acuerdo ni la cantidad de evidencia que me dan. Manera 2 de hacer las cosas es esta. El acuerdo que ya está en procedimiento de aprobación, porque las audiencias de aprobación ha trascendido, ya comenzaron, contiene un paquete de evidencias que debe corresponder, lo suponemos, a lo que el señor Jorge Barata pueda o no decir en esta secuencia. Pero la evidencia no depende de lo que Barata diga,
depende de la aprobación de la jueza. Lo que el señor Barata va a hacer es lanzar declaraciones que, y la Fiscalía tiene derecho a hacer esto, van a crear presión institucional sobre el procedimiento de aprobación, pero que solo se van a convertir en evidencias una vez que los acuerdos sean aprobados y las carpetas, este cuarto entero de papeles que la Fiscalía ha llevado al judicial, pueda liberarse para su uso procesal. Entonces, en resumen, la evidencia está en el procedimiento de aprobación y se liberará cuando el acuerdo sea aprobado. Las declaraciones no tienen una relación causal con esos procedimientos, pero le ayudan a la Fiscalía a crear el clima en el que la aprobación se convierte en imprescindible. Entiendo, claro. Es decir, escuchemos lo que dice este señor, la importancia de que haya el acuerdo para poder seguir contando con su colaboración y la de Odebrecht en el esclarecimiento de los hechos. Y liberar la evidencia que confirme eso que ha dicho este señor. Cuando habla, doctor, de liberar la evidencia, ¿a qué nos referimos? Lo que pasa es que la evidencia de los acuerdos de colaboración eficaz está sujeta a embargo. La Fiscalía no la puede usar hasta la preparación. Entiendo. Es decir, la tiene, pero no puede revisarla. Nada, no puede ponerla en juicio, no puede presentarla a tribunales, no puede pedir medidas sobre ella, no puede hacer nada con ella hasta que un juez apruebe los acuerdos. Y cuando hablamos de la evidencia, estamos hablando de estos 144 folios, por ejemplo, que se dice que ha entregado la empresa colaboradora. Tomos de información en los que están los registros de los programas digitales, los correos electrónicos. Correos con los codinomes. Exacto. Todo esto. Entonces, las declaraciones, esta Fiscalía las está usando, y repito, esto es ilícito, para lanzar un mensaje a la comunidad sobre la importancia de la evidencia que está detrás. Pero no van a ser estas declaraciones las que produzcan acusaciones o condenas. Sino los elementos probatorios que van a tomar validez cuando el acuerdo sea judicialmente Exacto, es casi una manera, aceptado. Si lo queremos, de un lícito marketing institucional para ofrecernos a todos claridad sobre lo que están peleando las audiencias reservadas de acuerdo. ¿Queremos probar esto? Aprueben el acuerdo, porque la evidencia está ahí. Ajá, no es el dicho de Barata. No, es lo que viene en el paquete de evidencias que están sujetas a aprobación para poder utilizarse. Ahora, ¿este es un proceso que dependa exclusivamente de Barata? Porque entiendo que aquí son varios los funcionarios, es decir, la palabra de Barata, primero que está obligado a decir la verdad. Leí al doctor Vela que decía que es imposible en una entrevista que concede a un medio, le preguntan, ¿existe la posibilidad de que pueda mentir? Vela dice que no, o no debería, por lo menos porque incumpliría, pero entiendo que esto se coteja con otros testimonios también. ¿Cómo funciona el dicho de Barata? Porque esto también divide la opinión pública y dice, pero ¿por qué le tendríamos que creer a Barata? Es que es precisamente eso, a ver, es como si corriéramos dos películas al mismo tiempo. Ajá. La película que todos vemos es la película de las declaraciones. Pero detrás está corriendo una película oculta que solo ve la jueza que tiene las audiencias de la aprobación de los acuerdos. ¿De acuerdo? En esas audiencias, la jueza tiene derecho a ver la evidencia reservada de esas negociaciones. Entonces, Barata declara sabiendo que la Fiscalía y una jueza tienen la evidencia que le impide mentir. Porque claro, si él miente, su falsedad puede ser denunciada por esa evidencia que ya está en manos de la Fiscalía, de modo que Barata de alguna manera es un rehén legal de la verdad que se desprende de las evidencias. Claro, hay varios escenarios posibles. Si Barata miente y los acuerdos no se aprueban, pues la evidencia que entregó solo se podrá usar de manera reservada para afectar sus beneficios. Si Barata dice la verdad, pues esa no es la prueba para hacer acusaciones o llegar a juicio, pero su verdad levanta la presión sobre la necesidad de aprobación de un acuerdo que pone sobre los expedientes judiciales la evidencia hasta ahora embargada. Ahora, la Fiscalía todavía no ha descifrado toda la información contenida, también es cierto. También es cierto. Es decir, la tiene ahí, pero está saliendo de a poco, de modo que en realidad también la Fiscalía también está atrapada en la necesidad de tener las llaves para terminar de interpretar la evidencia que ha recibido. Cuando Rafael Vela dice no puede mentir Barata,
al margen de que Barata sepa que obra en poder de las autoridades ya la información que podría desmentirlo, ¿cuáles serían las consecuencias legales para él? Porque uno dice, pero si el hombre ya está en Brasil y logró todo lo que quiso, ¿qué perdería? Bueno, no olvidemos que el fundamento de los acuerdos de cooperación o de colaboración eficaz con el Perú está en un acuerdo de cooperación de autoridades con el Brasil. De modo que las autoridades peruanas pueden denunciar ante Brasil cualquier fraude o manipulación de Barata. En un escenario dinámico, no olvidemos que esto no se trata tampoco de confesiones hechas de buena fe. La historia de este proceso está plagada de medias verdades que se han venido develando. Recordemos que en la primera versión de Odebrecht, la de diciembre del 16, los sobornos en el Perú habían sido pagados por 29 millones. Van 80, si hacemos la contabilidad de lo que se ha descubierto. La primera versión del Metro de Lima tenía, por ejemplo, 8.1 millones en sobornos. Si seguimos las declaraciones de Nostre, no son 8.1, son 24.4. Los 20 millones de una de las CIRSA se han convertido en 45 millones. Y en las primeras declaraciones, las de Washington, no había referencia a los fondos que se entregaron en campañas. A final de cuentas, Odebrecht comenzó esta historia entregando como ganancias ocultas 143 millones de dólares que parecen ahora corresponder solo a los fraudes que había cometido en impuestos y 29 millones de dólares en sobornos que ahora parecen corresponder solo al dinero que se movió a través de las empresas del señor Monteverde. De modo que no hay ninguna razón para creer que Odebrecht es un negociante de buena fe. Odebrecht es un negociante de interés, que busca ventajas y a quien la Fiscalía ha venido encontrando maneras poco a poco de ir cercando. No es poco haber comenzado con revelaciones de 29 millones y haber obtenido casos por 80 millones. ¿Puede haber un correlato con los pedidos de prisión que se han dado en el Perú para eso? Yo creo que sí, pero es una especulación. Correcto, ¿verdad? es una hipótesis Es una que se puede hipótesis. trabajar. Es decir, digamos, hablamos del caso Luyo, el caso Cuba, de Bueno, pronto... en los casos Luyo y Cuba, más bien, yo creo que es una teoría confirmada. O sea, está bastante claro en la secuencia de hechos que primero la Fiscalía logra ese primer acuerdo provisional con Odebrecht, Sí. el de los 8 millones de enero del 17, y luego obtiene la evidencia con la que monta el operativo. Claro, pero en el que eso se haya producen estas servido, la situación detenciones. de estas primeras detenciones y las declaraciones de los detenidos y la posibilidad de que estudien acogerse a colaboraciones para presionar a Odebrecht a revelar y que esa revelación traiga como consecuencia el aumento de las cifras Pero que usted por ha dicho. supuesto, porque de hecho las primeras detenciones de Luyo y Cuba conducen a la evidencia que abren las cuentas de Andorra en España, y las cuentas de Andorra en España abren una caja negra en la que los números se multiplican. O sea, uno de los factores más importantes de este proceso estriba en la inteligencia que ha tenido la Fiscalía y los periodistas que están investigando esto para hacer los links entre las investigaciones de Andorra y Perú, para luego asociar todo esto y hacer negociar a Maiman, también aprovechando o explotando o utilizando inteligentemente las propias condiciones personales de Maiman y sus propias necesidades. Pero entonces este es un partido que se juega en varios tableros, ¿no? Las revelaciones de Odebrecht son solo un componente de un complejo que yo creo que la Fiscalía está utilizando con mucha inteligencia. En pared, En pared, con las, además, claro, las medidas que está tomando ACA. exacto, con el trabajo de la propia Fiscalía de Andorra, con la necesidad de sujetos como Maiman. Tenemos un colaborador eficaz muy fuerte en él, que está cruzando dos casos además, porque las revelaciones de Maiman ligan tanto el caso Odebrecht con otros casos de empresas brasileñas que también han pagado sobornos Sí. en el periodo. Entonces eso va bien. Hay otras cosas que no van también, probablemente, que haya que criticar, pero en ejemplo, general el proceso avanza. A mí, debo confesar, me deja un poco incómodo sentir que la Fiscalía no siempre explica claramente qué quiere. Pasó en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo. Hay una diferencia evidente entre lo que la Fiscalía dijo que tenía cuando lanzó el pedido de detención preliminar de la señora Fujimori y lo que mostró que había obtenido para el pedido de prisión preventiva. Claro, eso sí, recuerdo clarísimo. Eso ocurrió Es decir, se entendía
¿Por Se qué? sentía Claro, débil la detención pero lo preliminar. primero fue como muy... y Ligero. quedó ligero y dejó esa sensación justamente de Y en injusticia. cambio, en el pedido de prisión preventiva, vino toda esta teoría del complot institucional y del bloqueo institucional a sus investigaciones, que termina cruzándose con el caso Chávarri, ¿verdad? ¿Debería ser más, más abierta con la opinión pública la Fiscalía? No sé si esa es la frase exacta, pero sí creo que tenemos el derecho de saber cuando la Fiscalía le pide a un juez mantener en reserva una porción de la información que no libera. Ahora, por ejemplo, más allá de una serie de discrepancias que sin duda podrán levantarse, y ha estado aquí César Nakazaki con la claridad que le caracteriza, mi impresión, pero sigue siendo una especulación, es que la última tanda de pedidos de prisión preventiva estaba toda asociada a las expectativas que la Fiscalía tiene sobre la información que puede obtener en este ciclo de declaraciones. Mi impresión es que la Fiscalía no nos ha dicho que parte de la información que espera obtener en las declaraciones corresponde a lo que ya vio en las carpetas. ¿De acuerdo? Y yo creo que hay una racionalidad ahí. Que es más de lo que hemos podido leer a través de IDL Reporteros y que se ha filtrado. Creo que sí, porque hay mucha consistencia entre todo. Por ejemplo, yo creo que en eso podríamos quizás encontrar la razón por la que el señor Vela al mismo tiempo nos dice que el caso de la señora Susana Villarán es el que tiene más información acumulada y sin embargo la señora Susana Villarán no está en esta última tanda de pedidos de prisión. Entonces yo siento que la Fiscalía está tratando de administrar la diferencia que media entre la información que tiene embargada sobre la que no puede hablar y la que espera que se revele con estas declaraciones. Y creo que nos falta una válvula que permita transparentar eso. Por ejemplo, pidiéndole a un juez que declare que autoriza determinadas medidas de restricción sobre la base de información que va a mantener embargada por un tiempo corto. De acuerdo. Claro. De manera que todos sepamos que viene algo y que la Fiscalía ha ganado con un juez en una audiencia reservada, como las de detenciones preliminares lo son, el derecho de no revelarlo hasta que pueda exponerlo en una audiencia final de prisión preventiva. Pero eso requiere también que revisemos con mucho cuidado las reglas legales de esos confusos procedimientos, porque creo que son confusos y eso no es necesario. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado. Y claro, lo vamos a consultar, por supuesto, cuando concluyan los interrogatorios para hacer el balance respectivo. Encantado, las órdenes. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos al inicio de una nueva semana. Mañana a las 9 en punto, 20:19, se quedan ahora con Noticias a las 10.